Konnichiwa, somos el equipo número 8 conformado por Clarice Guacho, Ángela López, Piero Mantilla, Daiki Tarazona y quien les habla, Antonella Lozano. El día de hoy vamos a hablar sobre los ángulos en el plano y su clasificación. Introducción. Conceptos. Ángulos. Un ángulo está formado por dos rayos que tienen un mismo punto inicial. El vértice del ángulo es el punto inicial común a los dos rayos. Planos. Un plano es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectos. Es decir, un plano es la superficie donde se puede trazar puntos y rectas. Tiene dos dimensiones, longitud y anchura. Clasificación. Según su medida se clasifican en agudo, recto, obtuso, llano y completo. Ángulos en el plano. Ángulos en el plano es cada una de las dos partes en que dos semirrectas con el mismo origen dividen al plano que determinan. Las semirrectas se llaman lados de los ángulos. El punto común de las dos semirrectas se llama vértice de los dos ángulos. Los elementos de los ángulos. El punto de vértice es donde se unen los lados de las dos rectas. Lados, líneas o rectas que lo conforman. Y el ángulo, lugar donde se abre para medir su grado. El plano. Un plano es un objeto ideal que solo parece de dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas, es decir, un plano es la superficie donde se pueden trazar puntos y rectas. Tiene dos dimensiones, longitud y anchura. Tipos de ángulo. Clasificación de los ángulos. Ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Ángulo completo mide 360 grados, es decir, da toda la vuelta. Ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Y ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Ángulo agudo. Son los que tienen una amplitud menor a los 90 grados, es decir, el cuarto de giro, los triángulos equiláteros, los que tienen todos sus lados iguales, siempre están compuestos por tres ángulos de 60 grados, es decir, tres ángulos agudos. Ángulos rectos. Los dos lados son semirrectas, perpendiculares, una vértice y la otra horizontal. Y el vértice es el origen de las dichas semirrectas, formando una L perfecta. Las rectas perpendiculares son aquellas rectas que al encontrarse forman un ángulo recto, debido a que una tiene forma horizontal y la otra tiene forma vertical. Ángulo obtuso. Se trata de ángulos que miden más de 90 grados y menos de 180. Ángulos de 92, de 105, de 136, de 161 y 179, por ejemplo, en los triángulos obtusos, ya que se caracterizan especialmente por tener uno de sus ángulos obtuso sea mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Ángulo llano. El ángulo llano es el espacio que lleva una intersección entre dos rectas cuya apertura mide 180 grados. Como el ángulo es de 180 grados, no hay una diferencia entre dos rectas o una recta, y podemos decir que los ángulos en una línea recta siempre suman 180 grados. Ángulo completo. El ángulo completo
o perigonal es aquel que mide 360 grados o 2 pi radianes. Así, es un ángulo que se forma cuando se da un giro completo, volviendo al punto de inicio. Cabe recordar que un ángulo es un arco formado por el cruce de dos semirrectas, rectas o segmentos. ¿Se han preguntado alguna vez en nuestra vida diaria dónde podemos encontrar ángulos? El ángulo agudo se puede encontrar en una pizza sin una rebanada y una tijera abierta. El ángulo recto se puede encontrar en un cuadro y en un edificio. El ángulo obtuso se puede ver en una lámpara y en un reloj. El ángulo completo se puede ver en la imagen del sol. El ángulo llano se puede ver en un libro abierto. Esta fue nuestra presentación. Gracias. Buenos días, Miss. Hoy día vamos a hablar sobre los triángulos. Los integrantes son Camila Venturo, Ángela Mendoza, Daniela González, Dafne Ardiles y la que les presenta, Talía Zapata. Triángulos. Se llaman triángulos trígono o trigonoide. En geometría plana, al polígono de tres lados, los puntos comunes de cada par de lados se denominan vértices del triángulo. Un triángulo tiene tres ángulos interiores, tres partes congruentes de ángulos exteriores, tres lados y tres vértices, entre otros elementos. Clasificación de los triángulos según sus lados. Primero está los equiláteros, cuando los tres lados son congruentes, es decir, las tres medidas de sus tres lados son iguales. Isósceles, cuando las medidas de dos de sus lados son iguales, es decir, los lados son congruentes. Y escaleno, cuando las medidas de sus lados son diferentes entre sí, es decir, no tienen ningún lado, no tienen lados congruentes. Aquí estamos. Clasificación de los triángulos según sus ángulos. Triángulo rectángulo. Cuando uno de sus ángulos es recto, es decir, mide 90 grados. Los lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos, mientras el lado opuesto al ángulo recto recibe el nombre de la hipotenusa. La hipotenusa es el lado mayor longitud del triángulo. Triángulo acutángulo. Cuando los tres ángulos son agudos, es decir, cada uno mide menos de 90 grados. Y triángulo obtusángulo, cuando uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mide más de 90 y menos de 180. Propiedades de los triángulos. Existen tres tipos de propiedades fundamentales de los triángulos, como número 1, la suma de ángulos internos. En todo triángulo se cumple que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Acá vemos un ejemplo de un suma de ángulos externos. La suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo da como resultado 360. Acá vemos un ejemplo de un triángulo externo. Relación entre un ángulo externo y dos internos. La suma de dos ángulos internos de un triángulo es igual al ángulo externo no adyacente a ellos. Y acá vemos un ejemplo de ello. Ahora estamos en el subtema de las líneas notables de un triángulo. Varias de ellas es como la bisectriz. La bisectriz del triángulo realiza la división de un ángulo a dos ángulos de medidas iguales. Se puede representar mediante símbolos. Así tenemos A o B. Va también de otros tipos como la bisectriz exterior,
ángulo exterior del triángulo dividido en dos ángulos de mismas dimensiones e iguales formas. La bisectriz interior, ángulo interior del triángulo dividido en dos ángulos de mismas dimensiones e iguales formas. Acá vemos cómo se representa la bisectriz. Ahora la mediana del triángulo, el cual es el segmento que hace la unión entre un vértice con el punto medio de su lado contrario. El punto de corte entre las medianas se nombra como baricentro. Un dato de esto es que todos los triángulos tienen tres medianas. Acá y ahí al lado derecha se ve cómo se representa la línea. La altura del triángulo es el segmento que hace la unión entre un vértice con su lado contrario. A diferencia de la mediana, su recta es perpendicular para formar un ángulo de 90 grados. Las tres alturas de un triángulo se cortan en un punto nombrado ortocentro. Finalmente, tenemos a la mediatriz de un triángulo. Es una recta perpendicular a un lado del triángulo, que pasa por el punto medio. Un ejemplo representante de la definición. En la imagen se puede notar cuál línea se refiere. Gracias. Konnichiwa, Miss. Hoy el grupo 5 va a exponer el tema los cuadriláteros. Los integrantes son Rihanna Berrú, Olenka Olivo, Gracia Manciglia y la que presenta Génesis Díaz. ¿Qué son? Son polígonos de 4 lados y la suma de sus ángulos interiores es igual a 360. Estos tienen tres clasificaciones principales: paralelogramos, trapecios y trapezoides. También los lados paralelos 2 a 2. Un cuadrilátero es una figura que consta de 4 lados y 4 ángulos. Estos se clasifican en 3 tipos: los trapecios, los paralelogramos y trapezoides. Paralelogramos. Los paralelogramos son figuras que tienen sus lados paralelos, es decir, que sus líneas rectas no se van a tocar entre sí. Algunos de estos ejemplos de paralelogramos son cuadrado, rombo, rectángulo y romboide. Trapecios. Son cuadriláteros que tienen 4 lados, pero 2 de estos no son paralelos y también tienen la base mayor y la base menor. Ejemplos: trapecio rectángulo, trapecio escaleno y trapecio isósceles. Trapezoides. A diferencia de los otros dos, esta figura no tiene ningún lado paralelo. Existen dos tipos que son los trapezoides simétricos y los trapezoides asimétricos. El trapezoide simétrico tiene un eje de simetría que lo divide en dos partes iguales. El trapezoide asimétrico es aquel que tiene sus lados diferentes. Aquí vemos dos imágenes que nos traen varios ejemplos. En el primero es paralelogramos y vemos el cuadrado, el rectángulo, romboide y rombo. Los no paralelogramos, que son en este caso los trapecios. El trapecio rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno. Los trapezoides: trapezoide rectángulo, trapezoide bisósceles y trapezoide escaleno. Aquí en la siguiente imagen, clasificación de los cuadriláteros. Los paralelogramos: cuadrado, lados y ángulos iguales. Rectángulo, lados y ángulos iguales 2 a 2. Rombo, lados iguales. Romboide, lados iguales 2 a 2. Trapecios: trapecio rectángulo, tiene ángulos rectos. Trapecio isósceles, lados no paralelos iguales. Trapecio escaleno, todos los demás trapecios. Aquí comenta lados contiguos iguales 2 a 2, pero aquí se encierra en estas dos, que se hacen llamar cometa y flecha.
¿Cómo se clasifican? Los cuadriláteros se clasifican según el paralelismo de sus lados, sus longitudes y sus ángulos interiores de la siguiente forma. Paralelogramos, todos sus lados opuestos son paralelos. Cuadrado, estos pueden clasificarlos muy fácil, ya que todos sus lados son iguales. Todos sus ángulos interiores son rectos, sus diagonales son iguales y perpendiculares entre sí. Tienen una circunferencia inscrita y otra circunscrita. Además, todos los cuadrados son semejantes entre sí. Rombo. Todos sus lados son iguales. Cada par de ángulos agudos y obtusos son opuestos. Sus diagonales son distintas y perpendiculares entre sí. Si son bisectrices, tienen una circunferencia inscrita. Romboide. Sus lados opuestos son iguales 2 a 2. Cada par de ángulos agudos y obtusos son opuestos. Sus dos diagonales son de distinta longitud y no son perpendiculares entre sí. Trapecio. En este caso se llama trapecio a un cuadrilátero que tiene dos lados no consecutivos paralelos, llamados bases del trapecio. Y el segmento perpendicular entre las dos bases y su propia longitud son llamadas altura del trapecio. Trapezoide. En geometría euclídea plana, un trapezoide es un cuadrilátero convexo, sin lados paralelos. Esta fue la exposición del grupo 5 y muchísimas gracias por su atención. Ya. Buen día, somos el grupo 2 y nuestro tema es la función lineal y los elementos gráficos. La función lineal es en sí una misma función polinómica, una relación que le asigna un valor único a cada instancia de la variable y que se compone de un polinomio, una suma o resta de cada cantidad finita de términos. Aquí le presentamos unos ejemplos de función lineal. X es igual a 3 y Y es igual a 3x menos 2. Entonces, Y es igual a 3 entre paréntesis 3 menos 2. Y es igual a 9 menos 2, lo que vendría a ser en total que Y es igual a 7. Y X es igual a 3,7. Lo mismo sería en la operación de al costado. X vale 5, entonces Y es igual a 3x menos 2. Y es igual a 3 entre paréntesis 5 menos 2. Y es igual a 15 menos 2. Y sería Y es igual a 13. Entonces, X es igual a 5,13. X es igual a 6. Entonces, Y es igual a 3x menos 2. Y es igual a 3 entre paréntesis 6 menos 2. Y es igual a 18 menos 2. Y sería Y es igual a 16. Lo que vendría a ser que X es igual a 6,16. A continuación, le dejamos dos ejemplos de planos cartesianos. Hola, mi nombre es Jordano Carlín, soy del grupo 9 y voy a hablar sobre los ángulos complementarios y suplementarios. ¿Qué son? Los ángulos complementarios, dos o más ángulos son complementarios. Si al sumar sus medidas dan como resultado 90. Suplementarios, dos o más ángulos son suplementarios si al sumar sus medidas dan como resultado 180. ¿Cómo se resuelven? Un ángulo cualquiera tiene un ángulo complementario, distinto a un ángulo suplementario. Por ejemplo, el ángulo complementario de 55 grados es 35 grados, mientras que su ángulo suplementario es de 125 grados. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que hallar la A o CD. Así que calculamos sus medidas. A, 40 grados. C, 30 grados. Así que lo sumamos y en total nos da 70 grados. Y esa es la respuesta. Gracias.
Muy buenas tardes a todos. Somos el grupo 3 y hoy vamos a hablar sobre los polígonos. Clasificación de elementos. Integrantes. Isabel Miñano, Andrea Zurita, la que les habla, Britney Chávez y Emi Takahashi. Un polígono es una figura geométrica plana cerrada, formada completamente por segmentos de línea que se interceptan en sus extremos, formando vértices. A estos segmentos de línea se les llama lados. Los polígonos pueden tener cualquier cantidad de lados y ángulos, pero sus lados nunca pueden ser curvos. Por ejemplo, un pentágono es un polígono de lados. Se trata de un ejemplo de un polígono de los que llamaremos regulares. Polígono regular. Un polígono regular se llama regular si todos sus lados tienen la misma longitud y todos sus ángulos interiores tienen la misma medida. Polígono irregular. Un polígono irregular es aquella figura que no cumple que todos sus lados tengan la misma longitud, ni tampoco sus ángulos interiores comparten la misma medida. Los elementos de un polígono son cada uno de los segmentos que conforman el polígono. Vértice, punto donde se unen dos segmentos de los que conforman el polígono. Diagonal, segmento que une dos vértices no adyacentes. Ángulo, apertura de los dos segmentos adyacentes que concurren a un vértice. Para poder identificar fácilmente los elementos de un polígono, existe una notación muy sencilla de lo que nos facilita saber de qué elementos estamos hablando en cada momento. Así podremos diferenciar los lados, vértices o cualquier otro elemento entre sí. ¿Qué polígono es? Esta figura es un pentágono, tiene 5 lados y 5 vértices y es regular. Esta figura es un hexágono, tiene 6 lados y 6 vértices y es regular. Esta figura es un heptágono, tiene 7 lados y 7 vértices y es irregular. Esta figura es un cuadrilátero, tiene 4 lados y 4 vértices y es Arigato gozaimasu. Buenas tardes, Miss. Hoy yo con mi equipo vamos a presentar nuestro trabajo sobre las rectas en el plano. Los integrantes son Dana Romero, Ariana Mendoza y de que le está hablando Junior Vinces. La definición. Se puede describir como una sucesión continua de puntos extendidos en una sola dirección. En geometría analítica, las líneas rectas en un plano pueden ser expresadas mediante una ecuación del tipo I igual mx más b, donde x y son variables en un plano cartesiano. ¿Qué es lo que aprendimos en este tema? Aprendimos sobre que la línea recta indica que todos los puntos de una recta son soluciones de la ecuación lineal y un plano es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. Es un concepto fundamental de la geometría, junto con el punto y la recta. Muchas gracias. Miss, nosotros somos el grupo número 3, conformado por Ana Paula Bernal, Michelle Limo, Yaira Lozano y la que les habla Valesca Romero, y vamos a hablar acerca de la circunferencia. La circunferencia.
Una circunferencia es el conjunto de todos los puntos en un mismo plano, que están a una distancia dada, de un punto dado, situado en el mismo plano. El punto dado se llama centro de la circunferencia. El círculo es el conjunto de todos los puntos interiores. Centro, punto central. Está a la misma distancia del resto de puntos de la circunferencia. Radio, segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. Diámetro, segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Mide el doble que el radio. Cuerda, une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Arco, porción de circunferencia limitada por una cuerda. Semicircunferencia, es la mitad de una circunferencia. Posiciones de una recta respecto a una circunferencia. Está la recta tangente, esta recta tiene un punto en común con la circunferencia. La recta secante, esa recta tiene dos puntos en común con la circunferencia. Y por último, la recta exterior, la cual no tiene ningún punto en común con la circunferencia. Elementos del círculo. Son los mismos que la circunferencia, excepto la semicircunferencia y tres más. Semicírculo. Mitad de un círculo, el diámetro divide al círculo en semicírculos. Sector circular. Porción de círculo limitada por dos radios y su arco. Segmento circular. Porción de círculo limitada por una cuerda y su arco. Donde R es el radio del diámetro y pi igual a 3.141592654. El área de un círculo con radio R y diámetro D es el número pi. El número pi es una de las constantes matemáticas más importantes e indica la relación entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia. Pi es un número irracional, es decir, es un número que no puede ser expresado como fracción de dos números enteros y por tanto tiene un número infinito de decimales. Muchas gracias.